abordar el siguiente tema. Bien, pues esta potencialidad de las plataformas, que por un lado funcionan como enlace entre la empresa y el usuario, creando nuevas formas de trabajo, también tiene una potencialidad que se refleja en la simultaneidad. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que al tiempo que enlaza empresa y usuario, también los usuarios, tanto trabajadores, por ejemplo, de Uber, como quienes buscan el servicio de Uber, pues están generando datos para alimentar precisamente los algoritmos, ¿no? Este modelo de capitalismo de plataformas, pues puede ser explicado a través de un desarrollo histórico, desde la crisis del sector manufacturero, eh, pasando del tránsito del Fordismo al Toyotismo, el boom de las burbujas.com, de la burbuja.com, donde se buscaba, pues, el sector financiero invertir en empresas de Internet, los atentados del 11S de septiembre en Estados Unidos, donde a raíz de esto se invirtió en capital de vigilancia, la crisis de hipotecas subprime de 2008, para llegar ahora al contexto actual en donde nos enfrentamos, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas plataformas digitales? Pues hay bastantes características dependiendo a los autores. Nosotros extrajimos o proponemos para esta ponencia tres, ¿no? Un efecto red, es decir, a mayor usuarios de la plataforma, pues mayor es la publicidad que estas mismas pueden vender, o más mayores los ingresos, ¿no? Funcionan como subvenciones cruzadas. ¿Qué queremos decir con esto? Es que, por ejemplo, el buscador de Google te ofrece gratis el servicio de búsqueda, mientras vende la publicidad, vende tus datos a empresas que se dedican al análisis y al modelamiento conductual. Y existe una concentración de las microtareas de las tareas, es decir, las plataformas están diseñadas para que el usuario permanezca el mayor tiempo posible dentro de ellas, porque a mayor tiempo posible que estén ellos, pues mayor es la posibilidad de extraer datos. Existen diferentes categorizaciones atendiendo a si las tareas asignadas son locales o si las asignan un host. Hay diferentes tipos de categorizaciones. Entonces, lo que nosotros hipotéticamente proponemos es el capitalismo algorítmico como un concepto en construcción, como un concepto posterior al capitalismo de plataformas, que nos permite o nos permitirá comprender un poco más el modelo actual en el cual estamos nosotros como usuarios de las tecnologías y como quizás generadores de valor también, pues el momento en el que nos encontremos, ¿no? Gracias al conjunto de algoritmos que integran las plataformas, pues se generan nuevas formas intensivas de acumulación para el capital, ¿no? Y la propuesta que estamos aquí, que nos gustaría pues discutirla, debatirla, pues está en construcción, ¿no? Concebimos al capitalismo algorítmico con una dimensión técnica, es decir, con los avances de tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo el cómputo en la nube o las tecnologías como blockchain, o el elemento, digamos, puramente técnico que a veces escapa a la comprensión del usuario. Pero este elemento técnico también pues forma parte del capital, es sujeto de acumulación y de apropiación por parte del capital, entonces posee una dimensión socioeconómica. Es decir, estos elementos técnicos muchas de las veces, la mayoría de las veces, todas las veces se registran como propiedad intelectual. También estos elementos técnicos, al estar mediados por el elemento humano y por las estructuras e intereses detrás de ellos, pues también puede producir discriminaciones algorítmicas o la asignación de beneficios, por ejemplo, cuando te valoran bien o mal como usuario de Uber o de Didi o de Corner Shop. También estas dimensiones técnicas, estos avances en telecomunicaciones, pues está mediada por una capa socioeconómica, en el sentido de que se protegen los flujos transfronterizos de datos y a través de legislaciones en regímenes laborales, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos sometiendo a discusión es el concepto de capitalismo algorítmico como el elemento que nos permite comprender el núcleo de este modelo de plataformas, el cual se alimenta de datos, de avances en tecnologías de la comunicación y de aspectos socioeconómicos. Y todos estos elementos estructurales, pues
forman parte del capitalismo como, como formas intensivas de acumulación de capital. Entonces, lo que queremos nosotros es discutir el papel de empresas, cómo se expresan, cómo replican el modelo capitalista actualmente de las empresas dentro del capitalismo algorítmico y también el papel de los usuarios. En principio, las empresas pues pueden utilizar los principios de la gig economy o la economía colaborativa o la economía de chambitas, ¿no? Que se caracteriza por la intermediación tecnológica, por una aparente disponibilidad de tiempo, de flexibilización de horarios, una aparente autonomía por parte del trabajador, una tercerización de actividades, ¿no? En suma, pues, siendo el enfoque crítico, pues, una precarización del empleo. Y también este tipo de capitalismo algorítmico no renuncia a la esencia del capitalismo como se ha venido desarrollando desde que se implementó a nivel mundial, ¿no? Acopia o retrae o está impregnado de la lógica de concentración, de monopolización y de especulación, ¿no? Que son las formas tradicionales de la acumulación del capital. Y también se caracteriza por una recopilación y extracción de datos, ¿no? Porque pues al capitalismo algorítmico se alimenta de datos, el algoritmo y los datos también a su vez necesitan el algoritmo, ¿no? La importancia de estas empresas del capitalismo, pues vemos en la gráfica visualmente cómo ha crecido del 2014 al 2021 las empresas pues más valiosas, ¿no? Generalmente estas empresas en su mayoría fueron iniciadas con fondos de inversión, capital de riesgo, capital de semilla, pero lo interesante que identificamos es que la arquitectura y la infraestructura física material sobre la que se desplegaron sus modelos de negocios en sus orígenes tenían el carácter público, ¿no? Siguen la lógica de concentración de estas empresas, pues porque buscan la acumulación. Pues en el caso de Google, por ejemplo, que acaba de anunciar la construcción de el proyecto 19 cables submarinos, ¿no? Buscan acaparar el poder de mercado, donde el 90% de las búsquedas de Google pues, pertenecen a esta empresa, y 2/3 partes de los medios sociales los posee Facebook. El ejemplo de Amazon con el 40% de ventas de minoría en línea o de prestación de servicios en la nube, ¿no? Estados Unidos es donde ubica, por ejemplo, los data centers, que también es una parte importante para poder reproducir estas tecnologías. El 40% más del resto del mundo están ubicados en Estados Unidos. Las empresas, pues, mayor valoradas, la procedencia de estas es de Estados Unidos. Identificamos 3 variantes de este capitalismo algorítmico que sometemos a discusión. El modelo estadounidense, que pugna por la apropiación privada de los datos para la generación de algoritmo por parte de empresas privadas y de la propia infraestructura, y el modelo chino, que pugna por la propiedad pública a cargo del Estado, de las infraestructuras y de los signos o las inmaterialidades también como los algoritmos, ¿no? Digamos que una ruta de seda china digital, ¿no? Y la variante del capitalismo de la Unión Europea, que pugna un poco más por la parte de los valores y derechos humanos del individuo. Ya hablamos de las empresas, ahora el usuario, la persona. De la literatura que hemos revisado, encontramos que puede ser identificado como usuario, como consumidor, como productor, como trabajador, como gestor de datos, como operario de la tecnología, ¿no? Existe un gran debate si el usuario participa en esta generación de valor, si también genera un valor de uso o un valor de cambio, ¿no? El problema aquí está en cómo conceptualizarlo y situar al usuario atendiendo al tipo de plataforma en la cual se está desempeñando, ¿no? Hoy la participación del usuario en la generación de información, que son pues, datos a favor del capital, lo que decía Lazarato y Negri, se identifica en fases dinámicas, ¿no? Incluso el usuario pues posee una potencialidad innovadora también, no solamente las plataformas, sino también el usuario, en donde ahora el trabajo vivo, el conocimiento tácito y el trabajo creativo de la persona, pues vuelve a estar en el centro del debate, ¿no? ¿Qué tanto genera de valor
uno como usuario de estas plataformas al compartir un contenido, al comentar una foto, al visualizar un anuncio de la propia publicidad de las plataformas, ¿no? Entonces, el núcleo central a discusión del capitalismo algorítmico, poniendo al usuario, es el modo entonces de producción algorítmico, que podemos debatirlo para la discusión elementos como la simultaneidad o la potencialidad del usuario, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿el usuario hace posible que la plataforma sea un medio para transformar, para trasladar y generar valor agregado? También el modelo de producción algorítmico puede estar discutido y entendido a través de la complejidad del algoritmo que funciona como caja negra, o sea, poco o nada se sabe de él. Y los datos, ¿no? Los datos, pues, que extraen estas empresas para, pues, para refinar el algoritmo y para venta de publicidad. Entonces, como conceptualizamos nosotros al usuario, esta potencialidad del usuario, lo voy a tratar de explicar con un ejemplo rápidamente. En el modelo tradicional de plataformas, pues por ejemplo, este usuario, Luisito Comunica, influencer, Instagram, publica anunciando su tequila del cual es socio. Entonces, él genera valor y obtiene beneficios. ¿De qué forma? Él monetiza en Instagram, o sea, le paga la plataforma por monetizar, le paga el producto por anunciarlo a través de una foto. El producto, pues, pudiera ganar cierto recurso a través de que se anunció. Y la plataforma gana porque como es un contenido de un personaje viral, pues genera un poco la discusión, entonces se viraliza su contenido. Entonces, este es el modelo tradicional de plataformas. Ahora, en la generación de valor, en el modo de producción algorítmico, participan todos estos y nosotros nos preguntamos, ¿y el usuario, el que comenta, el que pone me encanta, el que comparte, el que viraliza, participará en la generación de valor? Entonces, si lo que genera valor en el capitalismo algorítmico es el algoritmo, es quienes hacen y registran el algoritmo, o son los datos de los usuarios. Los datos son propiedad privada del individuo, de las empresas, del Estado, son para un bien común. El algoritmo funciona como una caja negra, tiene una dimensión socioeconómica en donde, por ejemplo, se habla de una algocracia, de una gobernanza algorítmica, de una tiranía de los algoritmos. Entonces nosotros cerramos preguntándonos, ¿dónde se genera valor en el capitalismo algorítmico? ¿Quién lo genera? ¿Cuál es el valor de uso? ¿Cómo se da el valor de cambio? ¿Cuál es el papel del trabajador frente a las empresas y frente al Estado? ¿Cuál es el papel del Estado frente a las empresas digitales de carácter global? Todos esos elementos, pues, nos han permitido ir trazando este modelo de producción algorítmica y, pues, está en construcción, consideración y discusión.